Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, profesor. Hola, buenas noches. Sí, bien. ¿Se puede visualizar correctamente la, la proyección de la pantalla que estoy haciendo? Sí. Sí. Bien, gracias por responder. Bien, muy buenas noches. El profesor Almonte no va a poder impartir la clase el día de hoy como es habitualmente por motivos eh, totalmente ajenos a nuestra a, a nuestra cita académica, es decir, esta ocasión, temas de estudio. Así que yo voy a reemplazarlo solo por hoy, aunque me parece que ya ya hemos interactuado antes, ¿no? Bien, el tema de hoy trata acerca de dilemas éticos. Es la versión práctica del tema anterior, que es ética, o que fue el de ética. Recordemos que la ética tiene una distinción muy importante con respecto a la palabra moral, porque la ética está referido a un ideal, a aquello que se pretende alcanzar, que son las ideas del bien, las ideas de lo justo, de lo correcto, y en contraposición lo que se quiere evitar, ¿no? El mal, lo injusto, lo incorrecto. Son ideales, son cosas trascendentes que van más allá de las consideraciones sociales. Sin embargo, la moral está referida al conjunto de reglas y o de normas que nacen del consenso, del acuerdo social. En ese marco podremos decir que lo ético no está tan ligado con el concepto del tiempo. No puede haber una ética que esté variando en el tiempo o que dependa del contexto, porque la ética es una noción trascendente, mientras que la moral sí. La moral sí, al ser un conjunto de reglas, de normas, un sentido del deber, tiene que ver con la circunstancia, con el contexto histórico. Por ejemplo, em, tenemos que hace algunos años estaba penado el adulterio, ¿no? Entonces, por ser infiel, estás casado, ¿no? Estamos adulterio, estamos hablando de los que están casados. Por ser infiel, te ibas preso, te ibas a la cárcel en caso de ser mujeres también, ¿no? Hoy por hoy no, imagínense, ¿no? O sea, si el adulterio estuviera penado o hubiera continuado estando penado, ¿cuántos no estarían ahí? Tendremos las cárceles repletas. Pero eso solamente ocurría a finales de la primera mitad e inicios de la segunda del siglo pasado. La legislación cambió y hoy tenemos otra concepción de lo que es el adulterio o la infidelidad que no acarrea sanción penal. O no, por ser infiel no te vas a ir a la cárcel. ¿Pero eso a qué se debe? Se debe a que la situación, al contexto social e histórico ha variado. Entonces las concepciones o la forma de cómo el ser humano se relaciona con su entorno también va cambiando. La manera de ver el mundo, de interpretarlo, de brindarle sentido, varía de tiempo en tiempo. Con ello vemos cómo las nociones sobre lo moral cambian frecuentemente. Esto varía. La ética, al ser, reitero, al ser el conjunto de ideales en relación al bien y al mal también, no varía con el tiempo, porque es un ideal, es algo trascendente. Por último, podremos mencionar que la ética es la reflexión sobre la moral y también mencionar que lo ético es siempre social, ¿sí? Es siempre social. Tiene que ver con el mundo político, con el mundo público, con lo social. Cuando hablo de político no quiero decir eh, ganar puestos en el Estado, transar votos, no, no, eso es una acepción más de la palabra política. Aquí política está significando asunto público. En ese sentido, la ética es siempre o está siempre abocada al asunto público, a la cosa pública,
al mundo social, en un sentido de comunidad. Pues bien, luego de haber hecho esa salvedad, vamos a mencionar lo siguiente, que es el tema de hoy, dilemas éticos. Un dilema es aquello que está relacionado con un conflicto interno que experimenta el ser humano. El dilema ético tiene que ver con esa discusión a nivel de conciencia moral que tiene el ser humano en su interior. ¿Qué hacer? ¿No? La discusión sobre el qué hacer es muy profunda, porque nos puede llevar a una situación límite, como decía el filósofo europeo Karl Jaspers, y que una situación límite también era una puerta o era una oportunidad al filosofar, a la reflexión profunda, al análisis riguroso. Y también un dilema ético nos puede llevar a una crisis existencial. Es muy importante porque la capacidad que tiene el ser humano para decidir y la capacidad también que tiene el ser humano para elaborar posibilidades de acción lo encadenan a un concepto llamado responsabilidad. Y la responsabilidad puede acarrear algo que siempre buscamos cuidar o evitar, que es el remordimiento. Vamos a ver en un momento qué cosa es el remordimiento y por qué está interrelacionado con el concepto de existencia del ser humano, por qué es tan sensible. Pero antes debemos poner atención en el concepto de persona moral. La persona moral es aquella que, para resumir todo esto, que posee capacidades. Y con eso resumimos todo lo que está escrito, tanto en tu separata como lo que está aquí en la presentación. Que posee capacidades. ¿Qué capacidades? Capacidades morales. ¿Cuáles son? La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí lo tenemos. Lo estoy moviendo de un lado a otro. Capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Segundo, la capacidad también de establecer elecciones autónomas, de tener voluntad, capacidad de autonomía, libertad moral. Y por último, como consecuencia, la capacidad de poder asumir las consecuencias de nuestras acciones. No es nada más y nada menos que la responsabilidad. Entonces tenemos que una persona moral es aquella que posee una conciencia moral que frecuentemente está analizando, está distinguiendo entre el acto bueno o el acto malo. Está evaluando las situaciones, pero evalúa para accionar. Y esa acción que va a realizar, esa elección que va a tomar, es netamente libre, voluntaria, autónoma. Y como es autónoma, tiene también la capacidad para poder responder sobre sus acciones. Tiene la plena capacidad de asumir las consecuencias. La persona moral es aquella que posee estas tres capacidades. No una, no dos, sino las tres, en forma unitaria. Estas son como tres partes de una sola cosa. Estos tres elementos componen a una persona moral. Hasta aquí, ¿se entendió? ¿Alguna duda? No escriban en el chat, porfa, porque yo, como soy externo, o sea, no estoy asignado a la clase, no soy el titular de la clase, no puedo verlo. Así que agradecería si es que tienen alguna pregunta que pudieran activar sus micrófonos y hacerlas. Caso contrario, me dicen No, que no. profe. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, por ahora. Ah, exacto, muy buena Hasta respuesta. aquí Por todo ahora. claro. Gracias, gracias. Bien, Todo bien, profe. chévere. También pueden darle like, manito arriba, y yo entenderé que todo bien. Continuamos. Ahora, aparte de la persona moral, tenemos otras dos categorías, donde están la persona amoral y la persona inmoral. Pero vamos a empezar por la persona inmoral. Para resumir también, la persona inmoral no es nada más y nada menos que una persona moral que elige obrar mal, que elige transgredir la norma. Esto de acá. Esto es lo crucial. Transgrede la norma moral. Adrede, a propósito, a conciencia. ¿Por qué? Porque la persona inmoral posee capacidades para distinguir lo entre lo bueno y lo malo, para poder
elegir de forma voluntaria, autónoma, y por ende tiene la capacidad para responder sobre sus acciones, pero a pesar de eso decide infringir la ley. Los delincuentes comunes, los corruptos, saben lo que están haciendo. Por eso son llevados ante los tribunales, porque pueden responder sobre sus acciones. El delincuente, una vez que es atrapado, sabe lo que ha hecho. Puede llorar, le puede dar epilepsia, puede botar espuma, no importa. El delincuente sabe lo que va a pasar o lo que debería pasar, ¿no? Estamos hablando todo en términos teóricos. Es alguien que posee estas capacidades, pero que como ha incurrido en una infracción legal, pasa a ser una persona inmoral. Sí, inmoral es aquel que sabe entre lo bueno y lo malo y a pesar de ello, obra mal. Sin embargo, por otro lado, tenemos otra categoría que es la persona amoral. Es aquella que está fuera de esta distinción entre aquel que obra bien u obra mal de manera voluntaria, porque carece de una o de todas o de dos capacidades. ¿Qué capacidades estamos hablando? Recordemos estas tres capacidades de acá. Por ejemplo, los niños, los infantes. Los infantes son seres inimputables legalmente debido a que no poseen una conciencia moral. Su distinción entre lo bueno y lo malo está alterado porque su relación con la realidad es una relación lúdica. El mundo del niño es un mundo lúdico, está entregado al juego. Ahí, en el juego, no hay una noción de vida o de muerte. No hay una noción de transgresión de la norma, de la ley. Hay lógicas o reglas del juego, pero sigue siendo un juego, con amplias oportunidades y amplias posibilidades. Y descubrimos, cuando somos pequeños, descubrimos el mundo jugando. Esa es nuestra forma de interpretar el mundo a través del juego. Y no solamente el ser humano, solo una serie de animales en sus primeros años de desarrollo, de maduración, eh, aprenden con juego. Los cachorros, ay, perdón, escucha, los cachorros de algún animal, un león, de un lobo, este, de algún, cualquier mamífero o ave o animal en general, aprende jugando. La caza, los depredadores lo aprenden en el juego, desde pequeños. Aquí, ciñéndonos en lo que es el ser humano, decimos que la persona amoral es aquella que tiene una relación alterada con la realidad. Y como su relación está alterada, no posee libertad plena de acción, es decir, no puede elegir bien una acción porque tampoco tiene en consideración los efectos de esas acciones, las consecuencias. Y es que la libertad trae consigo el responder por las acciones que estamos llevando a cabo. Si tú no tienes la libertad, perdón, si tú no tienes la capacidad de responder por tus acciones, quiere decir que no has obrado de manera libre, has estado influenciado bajo ciertos factores. Por eso se dice que los infantes, los adolescentes, son altamente influenciables por un tercero y que no estarían actuando a voluntad. Por ende, no estarían ejerciendo libertad moral. Y eso hace, por correlación, que no se pueda hablar de responsabilidad moral en un infante o en un adolescente. No sé si habrán escuchado el, la opinión emitida por el Tribunal Constitucional acerca de la ley que busca que los menores de 14 a 16 años que delinquen sean juzgados como adultos. Ha opinado en contra el Tribunal Constitucional, amparándose en esta noción de que esas personas, esos adolescentes, son altamente influenciables, están influenciados no solamente por su entorno, sino también por el consumo excesivo de estupefacientes, además por la actitud tan agresiva que presenta el desarrollo hormonal en esas épocas de desarrollo, de maduración. Entonces hay una serie de factores que, según el Tribunal Constitucional y según la evaluación de estos abogados, de estos jueces, que intervienen al momento
de poder decir ese sujeto ha sido plenamente autónomo al momento de hacer algo y por eso tiene responsabilidad. Aquí está la discusión en si ellos poseen libertad de acción plena, han actuado de manera voluntaria, y si son plenamente conscientes de que las acciones que están llevando a cabo son malas o buenas. Porque llegando a la estimación de estas dos capacidades, podríamos evaluar su responsabilidad o el nivel de responsabilidad. No solamente tam- tenemos a personas pequeñas, adolescentes o en formación, sino también aquellos que tienen alteraciones mentales o están bajo los efectos de estupefacientes y no reciben tratamiento. Asumamos, a ver, alguien que tiene una crisis psicótica y producto de esta relación alterada con la realidad, debido también a que no lleva un tratamiento, agrede a alguien, pero no porque ese alguien le ha hecho algo o porque tenga algo personal contra esa otra persona, simplemente fue su reacción ante algún estímulo creado por su psique, por su mente. Y estaba bueno, algún desafortunado por ahí. Y a esa persona no puede ir a la cárcel, es inimputable. Debe pasar por tratamiento psiquiátrico, porque no ha sido plenamente consciente de lo que ha hecho. Y si no ha sido plenamente consciente de lo que ha hecho, no puede hablarse de responsabilidad. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Ya. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Ahí está, gracias. Gracias, gracias por los manitos arriba. Con eso interactuamos. Bien, entonces la persona moral es aquella que carece de capacidades que le brindan conciencia, libertad y por ende responsabilidad de acción. Son inimputables, pero el inmoral sí posee todas las capacidades. Esta persona sí sabe lo que está haciendo. Ahora bien, tenemos tipos de normas. Hay normas que son de corte interno y de corte externo. Las de corte interno, como bien menciono, suceden, acontecen, se dan al interior del sujeto. No hay intervención de ningún tipo de institución o persona ajena a esta conciencia moral, a este sujeto, esta persona moral. Es meramente interno. Entonces actuamos por convicción o cuando no actuamos de acuerdo a lo estipulado, hay una sanción que es el remordimiento. Vamos a ver en un ratito qué cosa, de qué trata. Bien, lo moral tiene que ver con la conducta llevada por costumbre, por hábito, por tradición. Es una forma de accionar esperada en sociedad. Entonces se espera, de repente estamos en Asia, donde el valor de la puntualidad es muy valorado, entonces buscamos ser puntuales porque la sociedad lo demanda así. No, no es que hayan carteles por todos lados diciéndote debes ser puntual. Tú ya sabes lo que tienes que hacer y actúas en consonancia con ello. Eres tú mismo, tú misma, controlando tus acciones a través de la cultura, porque la conducta es siempre cultural. La conducta tiene que ver con la cultura. La tradición, las costumbres, son aquellas acciones que nos ayudan a tener una normalización en el entorno en el cual nos desenvolvemos. Pero esa normalización, ese conjunto de acciones habituales, de ahí viene el hábito, aparte que nos ayudan a enraizarnos en la realidad o en nuestro entorno, nos brindan a nosotros un sentido de vida, porque hacemos algo por algo. Si tú sales siempre temprano, es porque no solamente quieres llegar temprano, de repente también quieres evitar el tráfico, o porque no te gusta que te vean como alguien impuntual. O por el contrario, no te da igual si llegas tarde, tú tienes la noción de que no te vas a preocupar y que en algún momento tu cuerpo llegará a tu destino. Pero sabes que ser impuntual
es un valor negativo, ¿no? En ese sentido, las personas que sí están preocupadas por el valor de la puntualidad internamente van a actuar en consonancia, van a llegar, buscar llegar temprano por convicción, no porque nadie los está controlando. No hay nadie detrás de ti diciéndote llega temprano, apúrate. Eres tú solo, tú sola, quien se apúrate. O sea, tú ves la hora y tú mismo, tú misma, de forma voluntaria, buscas apresurar tu rutina en la mañana, en la tarde, en la noche o previo a alguna salida. Pero cuando llegas tarde o infringes alguna norma interna, por ejemplo en este caso, ¿no? Llegar tarde, llegas al último, te sientes mal, no te sientes bien. O en algunos casos puedes sentirte aliviado, aliviada, pero de repente te hubiera gustado llegar más temprano. Y buscas evitar a la próxima que se vuelva a repetir ese suceso. Porque dentro de nosotros hay algo llamado el remordimiento. Y el remordimiento es aquel castigo interno autoinfligido por el sujeto, por el individuo. Es la misma conciencia del individuo castigándolo. Esta imagen es muy ilustrativa, porque esta imagen nos da una noción no solamente de tristeza o de pena, sino de dolor existencial. No hay nadie señalándole a esa persona. No hay nadie más hablándole. ¿Quién está atentando contra su tranquilidad? Nadie, solo ella, esa persona. Por eso la tonalidad es gris, ¿no? La tonalidad es oscura, está en una esquina, en cuclillas, y la mirada hacia abajo ocultando, porque está mirándose hacia adentro. Cuando nosotros nos tapamos los ojos, cerramos los ojos o bajamos la mirada y tenemos un pensamiento profundo, estamos mirando hacia adentro, hacia nuestro interior. Es la conciencia la que se está enfrentando a sí misma. Y es la misma conciencia, en este caso del remordimiento, la que se está sancionando, la que se está castigando. Y es un tipo de castigo totalmente profundo. Es un tipo de castigo que en realidad querríamos evitar, porque nos va a acompañar. Eh, Tu papá o tu mamá te pueden llamar la atención. Basta con que salgas de tu casa o te encierres en tu cuarto o esperes que la situación se calme para que dejen de estar em, buscando corregirte, ¿no? Y eso incomoda de cierta forma. Cuando hay alguien en la calle y te llama la atención, no hagas esto, no hagas lo otro. Te alejas y fin de la discusión. Pero ¿qué pasa cuando tu misma conciencia es aquella que te está llamando la atención, que te está castigando? ¿Cómo sales de esa situación? ¿Cómo escapas? Y es que no puedes escapar porque te acompaña. Ese es el asunto. El remordimiento por eso es mucho más doloroso y las personas buscamos accionar de tal forma que evitemos esto. Un daño de conciencia, algunos les dicen. Estar tranquilo con mi conciencia. Bien, la conciencia. Por otro lado tenemos a las normas jurídicas que tienen que ver con algo exterior al ser humano. Una institución, una persona, un conjunto de personas, la sociedad en su conjunto, etcétera. Pero hay algo externo. Esta exterioridad es la que va a vigilar las acciones del sujeto y las va a premiar o sancionar. Pero al momento de vigilar las acciones del sujeto, el sujeto no actúa en la totalidad de las veces a manera de convicción, sino por imposición. Actuamos por imposición, nos obligan a actuar de tal manera. Supongamos que tenemos una nueva normativa a nivel nacional en todas las universidades en las cuales se debe prohibir el ingreso a clases a todo alumno, incluso profesor, que no tenga una vestimenta adecuada para llevar a cabo la cátedra. No que vaya, que asista con sandalias, con short o con vivirí. O sea, no puedes ingresar a clase.
porque atentas contra la grandeza del mundo académico. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres ver la clase, tienes que vestirte decorosamente. Pero no lo haces porque te guste, sino porque estás obligado a hacerlo. Hay una norma que te lo obliga, hay algo exterior y esa norma está escrita, está en un documento. Es algo importante también en el tipo de normas jurídicas. Deben estar expresadas en algo. Por eso la norma jurídica es explícita y la norma moral es implícita. Explícito que está expresado, está fuera en el exterior, está latente ahí, está listo para ser perceptible, percibido, perdón. Y en el caso de nuestro ejemplo, tenemos que de repente tú llegas con tu conjunto playero, y tu mochila, tus lentes negros, y no te dejan entrar a clases. No solamente eso, tú te fuerzas a entrar, te da igual, y el profesor se ve obligado a llamar a seguridad y te sacan del salón. ¿Por qué? Porque están amparados en una norma ya dada. Te sacan por estar con una vestimenta no adecuada para la clase. ¿Qué se está haciendo? Se te está sancionando. Y la sanción viene de algo externo a ti. Por eso es objetivo. Objetivo en este caso quiere decir externo al sujeto. Subjetivo, interno en el sujeto. Entonces la sanción objetiva es aquella que se infringe por parte de alguien más al sujeto. Una institución, un conjunto de personas, y puede ser de cualquier método. Te pueden, en el ejemplo, te pueden sacar del salón a la fuerza, ¿no? O te pueden multar, o en los casos más extremos, te pueden llevar a la cárcel. Pero te llevan, no vas tú, te llevan a la cárcel. Tú solo no te multas, te multan. El agente, el que opera, es alguien más. Eso quiero decir. ¿Todo claro? ¿Se entendió? ¿Algo no quedó claro? ¿Todo bien? Ya, gracias. Bien, ¿no tienen preguntas entonces? Continuemos. Bien, entonces hemos visto que hay tipos de normas, ¿no? Las normas que son de corte interno, que son morales, tienen que ver con las costumbres, con los hábitos que lleva a cabo el sujeto y que él mismo busca reproducir a través de su convicción y que busca respetar para evitar el remordimiento. Y por otro lado, las normas, que son las normas jurídicas, que son un conjunto de directrices expresadas en algún documento, algo exterior, deben ser explícitos y que están sujetas a vigilancia por parte de una institución, personas, etc. La sanción proviene de algo exterior al sujeto, multas, represión, cárcel, etc. Ahora, ¿qué se espera de la persona moral? La persona moral debe tener estos 5 valores fundamentales, principales, de base, que ayuden a solucionar los problemas más latentes del momento. Hay problemas que son propios, no solo del sistema, sino ya culturales dentro del mundo occidental, dentro de las sociedades occidentales. El Perú es una sociedad occidental, u occidentalizada al menos en gran parte de nuestra nación. Y como tal, como una sociedad occidentalizada, posee problemas como la discriminación, la indiferencia, la coacción, la injusticia en el sentido de no distribución equitativa o la instrumentalización del ser humano. Veamos entonces cuáles son estos valores. Vamos a empezar con el de la dignidad. Este concepto viene de Immanuel Kant. En el tema anterior en ética, se vio cómo Immanuel Kant hace un llamado a la población, a todo aquel que pueda leer sus obras, y menciona
que se debe ver al ser humano como un fin en sí mismo, no como un medio, no como un instrumento, no como una herramienta. Eso es el sentido de dignidad. Cada uno de nosotros tiene un valor trascendente y este valor trascendente es la dignidad, algo que no tiene nada que ver con la opinión, con el tiempo o con cualquier otra estimación que haga un tercero con respecto a este valor. Todos valemos por el simple hecho de ser seres humanos. Y es un concepto importante, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Entonces, ser humano es igual a dignidad. Todos poseemos dignidad. Y de eso parte el sentido de la igualdad, que es una reacción contra la discriminación, donde se busca que reconozcamos la dignidad en el otro y que nos veamos como iguales, iguales ante la ley, iguales ante cualquier tipo de medición. Todos, si vamos a ser evaluados todos, todos debemos ser evaluados bajo los mismos parámetros. Si se habla de oportunidades, todos debemos tener las mismas oportunidades para algo. No debe haber privilegio para nadie, ni de género, ni de raza, etnia, ni de clase social. Todos somos seres humanos. Entonces la igualdad busca luchar contra la discriminación, que privilegia a algunos por sobre otros. Por otro lado, tenemos la justicia, que tiene que ver con una distribución equitativa, como dice acá, de la riqueza generada, de los castigos también, de las oportunidades también, y que lo que va a buscar es ejercer un sentido en base al cual el ser humano busque la repartición, la distribución entre iguales. ¿Por qué? Porque todos poseemos dignidad, todos lo merecemos. ¿Sí? Entonces, como van notando, un valor va siendo alimentado por los demás, porque están interrelacionados. Aparte de la justicia, que es la correcta distribución de la riqueza, de los bienes, también de los castigos, se da el sentido de solidaridad, que es algo muy interesante. El concepto de solidaridad va en respuesta, en reacción contra la indiferencia, contra la falta de empatía, contra la carencia de percibir el dolor ajeno. Ante los problemas estructurales del mundo occidental o del mundo en general, no podemos ser indiferentes, no podemos ser ajenos al dolor del otro. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza, ese es un tema que todas las naciones y toda la población debe tratar. Debemos elevar nuestra voz de protesta contra cualquier tipo de vejación o de genocidio o de alteración de los derechos humanos en cualquier parte del planeta. La aniquilación de una población por sobre otra. No es posible que esté siendo documentada sin que nadie diga nada. Todos somos espectadores. Y es que somos espectadores porque somos indiferentes, no buscamos hacer algo. El espectador es meramente indiferente, a pesar de que puede percibir el hecho, decide no hacer algo, solamente ver, solamente percibir. Y en un sentido eh, capitalista, el consumir la noticia. No sientes el dolor del otro. La imagen no te experimenta, no hace que experimentes nada. O si experimentas algo, de repente placer, de repente este, algún tipo de relación con la novedad momentánea, pero más allá no. La empatía está de lado. Lo que se trata es de tener empatía y la empatía es aquello que nos une con el otro. Es aquella relación que tenemos con los demás, la capacidad que tiene el ser humano para poder experimentar lo que siente el otro y así comprenderlo. La solidaridad entonces busca
combatir esa indiferencia, el dolor ajeno está aquí, pero también algo importante, que es reemplazar o dar respuesta al sentido de caridad neoliberal. Hay dos conceptos o dos tipos de caridad que, que se tratan. El caritas o la caritas, que es la caridad religiosa de la iglesia, que tiene un arraigo muy antiguo, esa concepción la vamos a dejarle de lado y nos vamos a centrar en el sentido de caridad neoliberal, que tiene una connotación meramente individualista basada en una relación de poder. Por ejemplo, aquellas familias o aquellas personas que tienen posibilidades económicas y que dicen frecuentemente, uy, sí, mi familia y yo, o yo hago caridad todos los fines de mes, ayudo a los pobres, les dono ropa, a los niños pobres les dono juguetes, a fines de año organizo chocolatadas, en verano, ¿no? Bueno, organizo chocolatadas en las zonas más desfavorecidas de nuestra ciudad y se toman fotos, ¿no? Se toman fotos, las suben a sus redes sociales y toman a la población de la zona como un sujeto de espectáculo, como un elemento exótico, como algo exterior a ellos, el pobre. En ese marco, tenemos que esa persona o ese conjunto de personas no están ayudando a nadie. Lo que están haciendo es utilizar, instrumentalizar al otro como un sujeto que les va a permitir verse como personas buenas y sentirse como tales. Lo que se está haciendo es la reproducción de un sentimiento, de una sensación, que es la sensación de placer. Y ahí podemos ver que hay una relación de poder entre el que ayuda y el ayudado, el que necesita y el necesitado, el que ayuda al necesitado, perdón. Esa relación de poder, esa jerarquización, esa brecha que se establece, no tiene nada que ver con el concepto de solidaridad, porque el concepto de solidaridad va de la mano con el concepto de igualdad. Y están sostenidos todos bajo el concepto de dignidad. Nadie puede verse visto como un instrumento. En campaña política vamos a ver bastante eso, cómo los candidatos, tanto al Senado o a la Cámara de Diputados, a la presidencia, van a pasearse por todas las zonas populosas de la ciudad o de las ciudades para los que están en provincia. Por primera vez van a pisar muchas de estas localidades y se van a tomar fotos, van a buscar abrazar a las personas y de ahí nunca más van a volver. Pero esa foto vale. ¿No? Sí, nosotros hemos caminado, los discursos políticos también reproducen eso. Hemos ido aquí, hemos ido acá, hemos conversado con tales personas. No es necesario utilizar al otro como una herramienta de campaña. Eso no es solidaridad. Eso tiene que ver con un sentido retorcido del neoliberalismo que nos invita a nosotros a ver el mundo de forma unilateral. Y la solidaridad que aquí se propone, aparte de combatir la indiferencia, lo que busca es generar cooperación y la cooperación entre iguales. Por último, el concepto de libertad. La libertad acá está buscando que las acciones que llevemos a cabo nazcan o sean fruto de la voluntad o la autonomía. Porque si tú actúas bien, vas a algún lugar a ofrecer cosas, ya no te tomas fotos, ¿no? Pero vas y donas cosas, ¿no? Por donar nada más, y lo haces forzado, lo haces porque o bien tienes que ir por la campaña, o bien porque tu conjunto de amigos te está obligando, o bien porque tu iglesia te está obligando. Es decir, no estás ejerciendo tu autonomía para poder hacer eso, no es algo ético, porque no nace de ti, no lo estás haciendo por convicción. Tu sentido de empatía no está presente. No buscas cooperar con el otro, no buscas verlo como igual, al contrario, lo ves como un trabajo y que estás haciendo un favor. Así no ves al otro como algo
que contiene dignidad al igual que tú. Eso va a hacer que tu estimación de la justicia, es decir, de la distribución de cualquier cosa que sea, así sea de tu atención, esté alterada y no se ajusta. Por eso la libertad también es un valor ético, porque nos invita a actuar en base a la autonomía. Si vas a obrar bien, hazlo con conciencia y convicción. Bien, como notan, estos valores están interrelacionados, uno se explica a través del otro y forman o conforman una unidad ética, si podemos nombrarla de esa manera. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe. Todo muy claro, Bien, profesor. gracias, gracias. Los que no quieren hablar, manito arriba, porfa. Al menos den signos de vida. ¿Ninguna pregunta? ¿Los demás? Ah, gracias, gracias ahí. Bien, continuamos. Ahora, los dilemas éticos tal cual. ¿A qué nos referimos con dilemas éticos? Dilema es un conflicto interno, como habíamos mencionado, y este conflicto interno se da en base a una elección posible. ¿Qué hacer? Y ese qué hacer demanda responsabilidad porque, recuerda, la libertad para obrar trae consigo también la responsabilidad por esas acciones. Esta imagen de aquí grafica muy bien el tema. Esta es una elección disyuntiva, donde la elección de una acción o de una opción implica la negación de la otra. Por eso los caminos se bifurcan tanto, se alejan, no se interrelacionan, no se cruzan. Pero si actúas de una manera, también debes evaluar las consecuencias. Y si actúas de otra, igualmente. Y eso lleva al ser humano a analizar cada aspecto de lo que pueda venir. Porque lo que quiere evitar, en el fondo, recuerda, es el remordimiento. El peso de la responsabilidad por la acción llevada a cabo. Entonces tenemos dos tipos de dilemas. Los primeros son los hipotéticos, que son situaciones ficticias que buscan evaluar o analizar la manera como los seres humanos van fundamentando sus acciones en situaciones determinadas. Vamos a tener tiempo para evaluar uno de ellos, uno de estos casos. Y por otro lado tenemos los dilemas éticos reales que forman parte de situaciones basadas en la vida real y que tienen que ver con problemáticas sociales latentes. Por eso son reales, ¿no? Pero que lastimosamente son vistos en la mayoría de los casos como temas tabú, cosa que no permite a la sociedad tratar con ese problema de forma fehaciente y nos aleja a nosotros de la solución de ese problema. Vamos a empezar con los problemas reales. El primer problema es el aborto inducido. El aborto inducido es una interrupción del desarrollo, una interrupción intencional del desarrollo del ser humano en el embarazo. En ese sentido hay que diferenciarlo, aborto inducido de aborto terapéutico. En el aborto terapéutico se da la decisión entre la vida de la madre o la vida del feto o la vida del bebé porque uno de los dos está atentando indirectamente contra la vida del otro. Usualmente los médicos, cuando tienen que elegir en el momento y no tienen tiempo para ir donde la familia, se deciden por la madre. O en otros casos, hay tiempo para consultar a la familia y la familia ya es la que evalúa, ¿no? Si que la madre tiene menos posibilidades de vida que el hijo, o si el hijo tiene menos posibilidades de vida que la madre, y que el feto, el bebé, está alterando la salud de la madre, está poniéndola en peligro. Ese es aborto terapéutico. Esa es otra discusión. No tan alejada, pero es otra discusión. A lo que estamos yendo es a ver el tipo de aborto en el cual se busca intencionalmente, no por un tema clínico necesariamente,
se busca interrumpir el embarazo o el desarrollo del embarazo. Bien, hay dos temas a favor. Hay temas a favor y temas en contra. La postura a favor está patrocinada en este caso por Peter Singer, que en su libro Ética Práctica se pone a repasar, las distintas, los distintos temas sociales como el atentar contra la vida de los animales, el consumo de estupefacientes, creo que también está, el atentar contra la vida del embrión o del feto. Y dentro del tema de atentar contra la vida del embrión o del feto, se habla del aborto inducido y que menciona que es uno de los temas más candentes desde el siglo pasado hasta la fecha. Bueno, ese libro fue hecho en el siglo pasado, ¿no? Pero que todavía sigue suscitando muchas discusiones. Ahora, Peter Singer, ¿qué dice? Él, como autor, no está diciendo yo estoy a favor o yo estoy en contra del aborto. Lo que está haciendo él es analizar la posibilidad de decirle sí al aborto. Eso está analizando. ¿De qué forma se puede estar a favor del aborto? Y menciona que la manera es evaluando al feto como algo lejano al concepto de persona. En el sentido de que el feto, para Peter Singer, no tiene conciencia moral. El feto no es un sujeto moral. Entonces, el feto no posee una proyección al futuro, el feto no tiene sueños, no tiene planes, el feto no tiene capacidad para decidir en las primeras semanas de gestación. ¿Sí? Peter Singer es muy quisquilloso con este tema de recalcar que en las primeras semanas de gestación se puede llevar a cabo esta discusión. Pasadas un tiempo determinado, donde ya el sistema nervioso está formado, las conexiones neuronales son cada vez más complejas, ya puede haber un tipo de conciencia en ciernes. Y ahí ya no sería viable ni siquiera discutir sobre el tema del aborto. Hay un tiempo prudente dentro del embarazo donde ahí existe la posibilidad de discutir el tema del aborto. Y si discutes el tema del aborto, aperturas la puerta a que se dé a favor o en contra. Peter Singer manifiesta que en este caso, la interrupción del desarrollo embrionario en el embarazo, perdón, se da por una ponderación de la voluntad de la madre por encima de la voluntad del feto, y es que el feto no tiene voluntad. El sujeto moral aquí es la madre. Entonces, se debe evaluar la libertad y la capacidad moral que tiene la madre, primero para distinguir entre si va a ser una acción buena o mala lo que va a realizar. Segundo, para actuar de manera voluntaria, autónoma. Y tercero, para poder responder sobre sus acciones, para poder justificar por qué decidió lo que decidió. De repente darle fin a su embarazo en las primeras semanas. Peter Singer dice, en lugar de estar evaluando qué cosa es el feto, deberíamos evaluar, si es que estamos a favor, la decisión de la madre, la capacidad de ser libre de la madre. Entonces se valora aquí, en la postura a favor, la libertad que posee la madre, porque es la madre la que de repente, por un lado, va a ver interrumpidos sus proyectos por ese embarazo, o ese embarazo es fruto de una violación y no lo quiere tener por obvias razones. Ha elegido interrumpir ese embarazo. Tiene proyectos, tiene algo futuro, y esto, que no fue pensado, que no fue planeado, va a truncar esa libertad de acción. Pero también por otro lado, Peter Singer dice, y de repente hay que evaluar las posibilidades de libertad del feto. No tiene libertad ahorita, pero cuando nazca sí lo va a tener. Y es que los padres tienen plena responsabilidad por el mundo donde nacen los hijos. Si no hay condiciones para ser padres, ¿por qué serlos? Si estás en pobreza extrema, ¿por qué tener hijos? Ahí el aborto inducido debe nacer obviamente de una discusión de la pareja o de repente unilateralmente de la madre, y la fundamentación o el argumento de
este bebé no va a crecer en un ambiente adecuado, es justificante para poder estar a favor del aborto inducido. Es evaluar también la calidad de vida que va a tener a futuro ese ser. Entonces, en las primeras semanas es donde cabe la discusión y donde se da la oportunidad para poder interrumpirlo a través de estas serie de prerrogativas, de justificaciones que se han mencionado. Por otro lado, tenemos posturas en contra. Y las posturas en contra, en este caso, están lideradas por Robert Spemann, un filósofo católico alemán que manifiesta que el ser humano es ya una persona. El feto, perdón, es ya una persona. Ya es un ser humano. Y menciona algo interesante. Dice, el ser humano es siempre desarrollo. El ser humano está en frecuente desarrollo. Y es que el ser humano inicia a constituirse como tal desde la concepción y finaliza su desarrollo con la muerte. Todo ese proceso es el ser humano, desde la concepción hasta la muerte. Entonces, los primeros meses o las primeras semanas de desarrollo embrionario, de embarazo, es parte de este gran proceso llamado ser humano. Entonces, el feto es desde ya un ser humano, porque forma parte de este proceso de desarrollo. Y si se está a favor del aborto inducido, se estaría atentando contra la vida de un ser humano que posee el concepto de dignidad. Es un fin, un valor, tiene un valor en sí mismo. No debe ser visto como un escollo, no debe ser visto como una oportunidad, como un instrumento, no debe ser instrumentalizado el feto, debe ser visto como un ser humano. Y el valor aquí que va a primar va a ser el valor de la vida, el derecho fundamental, por ende, de la vida. Aquí Peter Singer está poniendo sobre la mesa como valor o como derecho fundamental la libertad, principalmente de la madre. Y aquí Robert Spemann está poniendo sobre la mesa como guía el derecho a la vida del feto. Y todo esto nace del tipo de consideración que se tenga sobre el feto. ¿Qué cosa es el feto? Si determinamos, como resumen, si determinamos que el feto no es una persona, entonces la decisión la tiene la madre. Pero si determinamos que el feto es una persona, no es necesaria ninguna decisión de nadie. El feto, al poseer dignidad, debe ser respetado. Su vida debe ser respetada por igual, porque también es un ser humano. Entonces, no al aborto. No sé si se entendió. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿A No, favor o en profe. contra? ¿Serio? ¿Nadie? ¿Nadie? Digamos, ¿Ya? ¿Nadie más? No veo las manitos arriba. A ver, una sola persona. Ahí está, gracias, Sofía. May, bien, Lacey. Sophie, gracias, gracias. Bien, muy bien. Entonces continuamos. Ya hemos visto pues el aborto que marca una discusión muy interesante entre el sentido que pueden poseer los derechos fundamentales, porque son los derechos fundamentales los que están detrás sosteniendo cualquier tipo de tesis o justificación, tanto la libertad como la vida. Entonces estos dos conceptos están argumentando a favor de algo. Y detrás de eso, ¿qué hay? ¿Quién me dice qué cosa es el utilitarismo? ¿Qué se acuerda sobre el utilitarismo? El utilitarismo, clase pasada. Que las consecuencias de nuestras acciones debían ser como positivas para la mayor parte de la gente. Ajá, el beneficio individual debe corresponder también con un beneficio para el mayor número de personas. Exacto, eso se llama felicidad, ¿no? El bienestar, la búsqueda del bienestar individual y grupal o comunal. Muy bien. En ese marco, podemos decir que Peter Singer tiene un sentido utilitarista.
del dilema ético, porque él está priorizando el beneficio mayor, y el beneficio mayor estaría en el aborto y en la decisión de la madre por abortar, porque hay un bien mayor, que es, primero, esta madre va a poder ejercer su voluntad en base a su futuro, en base a sus proyectos. Por otro lado, este bebé, este futuro bebé, ya no va a nacer en ningún ambiente no deseado. Entonces, es más ético evitar que se desarrolle en un ambiente donde no va a tener calidad de vida, que sí, y que la madre pueda desarrollarse como persona o en base a su voluntad, que pueda tener hijos cuando ella decida. Por otro lado, Robert Spemann está llevando a cabo otro tipo de consideración ética, que es el otro bloque que históricamente se ha enfrentado al utilitarismo, que tiene que ver con la ética de Kant. ¿Cómo se le dice también a la ética de Kant? ¿Alguien sabe? Empieza con D. ¿Cómo se le conoce a la ética de Kant también? ¿Mm? A ver, ¿quién? Empieza con D. Deontología. Ajá, muy bien. Ahí rápido para buscar en internet, muy bien. Ética deontológica, ¿no? No tiene nada que ver con las muelas, por si acaso. La ética deontológica viene de la palabra deón, ¿sí? Blanca. No, 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 ya. Deón quiere decir deber en griego antiguo. Deón es deber y deontológico es una consideración, un análisis sobre el comportamiento orientado al deber, un estudio del deber. Entonces, Immanuel Kant tiene un tipo de ética formal que nos invita siempre a cumplir con el deber por el deber y crea la categoría del imperativo categórico, que es una máxima, una guía de acción universal. Cumplir con el deber por el deber mismo. Y, y Robert Spemann tiene una noción deontológica de la ética. No atentar contra la vida de nadie y punto, porque no se debe hacer. Entonces tenemos al utilitarismo y a la ética deontológica, por otro lado, enfrentándose en este debate. Ahora tenemos el otro dilema ético llamado la eutanasia. La eutanasia es la muerte asistida. Sí, la muerte asistida. Em, Sin embargo, aquí en la definición dice acto médico que causa la muerte de un paciente por petición expresa de este o de su familia. Nosotros vamos a discutir lo que está sombreado, ¿ya? Que es la muerte asistida por voluntad del paciente. Es el paciente mismo el que desea la muerte. Por otro lado, tenemos o de su familia, que también es una eutanasia de corte terapéutico o clínico, cuando, por ejemplo, el paciente está en estado vegetal o está en coma y se evalúa que jamás va a, a recuperarse, la ciencia lo ha abandonado, entonces los médicos dicen, miren, está sufriendo, eh, la mente no puede de repente estar consciente, pero el dolor dentro del cuerpo está presente. Entonces, sufre más estando vivo. Entonces, lo que se busca es que la familia decida si se da la desconexión o se mantiene con vida al cuerpo. Entonces, las familias, algunas deciden desconectar al paciente para poder terminar con su sufrimiento porque ya no hay lugar a recuperación. Pero ahí el sujeto no es consciente, de repente ese paciente no quiere morir y la familia lo está, lo está llevando por ese camino, obviamente por nobles razones. Pero vamos a discutir cuando el mismo paciente de manera consciente y voluntaria elige morir. A esto se le llama suicidio, pero la eutanasia
tiene algo de interesante porque hay una institución detrás que ayuda a que ese sentido de vida sea interrumpido de manera con un sentido de calidad, de forma paulatina, progresiva. Porque la eutanasia en muchas clínicas en Europa, donde hay países donde está legalizado, tiene un proceso, ¿no? El primer proceso es de evaluación psicológica y psiquiátrica. Se evalúa al paciente por 8 meses o un año y se le hace ver que de repente esa decisión no es la adecuada. Pero si luego de estos meses, este año de terapias, el paciente continúa con su decisión, está entercado con querer continuar con su proceso de eutanasia, entonces se procede a preparar, a hacer los preparativos clínicos, ¿no? Y a discutir las formas, ¿no? Con sustancias, de repente, el papeleo, etcétera. Entonces, hay una institución encargada de guiar este camino hacia la muerte, pero el sujeto es meramente consciente. Tenemos ejemplos, los ejemplos más claros son los que tienen esta enfermedad que padecía Stephen Hawking, el ELA. Ah, ahorita no recuerdo la enfermedad en sí, pero es una enfermedad degenerativa, progresiva, que no tiene cura. Hasta donde yo soy, al menos no tiene cura, pero sí tiene un tratamiento que es sumamente caro. Entonces, los pacientes que están menos favorecidos económicamente tienen que la eutanasia es una vía más económica para terminar con su sufrimiento que el buscar un tratamiento para su mal. A pesar de que quieren vivir, lastimosamente la economía o el mundo del capitalismo los orilla a la eutanasia, a buscar morir, porque el dolor debe ser incesante y contundente. Ahora, la eutanasia en el mundo antiguo, en el mundo griego, era visto como el concepto de suicidio. Este concepto de suicidio empezó a ser tratado por la escuela de los estoicos. Pues los estoicos veían que había una evaluación que hacía el ser humano. El ser humano a veces quería desvivirse, quería terminar con su existencia, pero tenía un escollo que es la divinidad, el dios o el conjunto de dioses. Para las mitologías, cualquiera sea, hay un ser trascendente el cual da origen a la vida. Entonces nosotros, dentro de la mitología, le debemos nuestra creación a un ser trascendente, a Dios. Y así como le debemos nuestra creación, nosotros también le debemos nuestra muerte. En otras palabras, el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia, de vida a muerte, es una divinidad. O sea, esta vida no nos pertenece. Por eso muchas veces, al menos en la religión cristiana católica, se dice que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, en base a la voluntad de Dios, que es lo más elevado. Si algo pasa, es porque Dios lo ha querido así. Entonces, es entregar tu voluntad, entregar tu futuro, tus proyectos, entregar tu vida a otro ser, ya quiere decir que somos dependientes de ello. Pero los estoicos decían que el suicidio era un símbolo de la mayor expresión de libertad que ejerce el ser humano, porque reta con el suicidio a los dioses. Tú decides por tu vida. En ese marco, alrededor ya de los siglos, el concepto del suicidio ha ido variando, pero no se ha ido de las sociedades. Ha estado siempre presente como una posibilidad de acción para el ser humano. Hoy por hoy llegamos a que la eutanasia en realidad es un negocio, está impartido por clínicas privadas sumamente caras y pueden ver el tema expresado en una película, no sé si recuerdan, la película esta de Emilia Clarke, Las medias de abejita. ¿Alguien se acuerda el nombre? De un tipo que estaba postrado en una silla y que se movía, creo que a control remoto o algo así. A ver. Yo antes de ti, ahí está, ya me acordé. Yo antes de ti.
Entonces, esa película trata sobre el concepto de eutanasia, sobre el problema de la eutanasia. Cuando tengan tiempo, pueden verla por motivos académicos, claro está. Ahora, van a haber posturas a favor y posturas en contra. La postura a favor dicta que el mayor derecho, el derecho fundamental primario, principal, es la libertad, incluso sobre la vida, debido a que una vida sin libertad no es vida. ¿De qué vale estar vivo cuando no puedes ejercer tu voluntad? ¿De qué vale estar vivo cuando no puedes proyectar tus deseos y no puedes materializarlos? ¿De qué vale estar presente cuando la vida se trata de hacer y decidir? Si no hay voluntad, si no hay libertad, tampoco hay vida. Hay mera existencia, mera presencia. En ese marco se ve que la libertad del ser humano debe estar expresada en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el principal momento es la decisión sobre su propia existencia. Aquí vamos a tener pues una serie de discusiones, puesto que incluso nuestro país no ha legislado a favor de la eutanasia. Hasta donde yo tengo entendido, no hay legislación a favor de la eutanasia, pero países como Suiza, sí. En Suiza hay clínicas especializadas en eutanasia y los pacientes con dinero, porque cuesta, pueden ir y ingresar en el tratamiento. Fuera del sentido de negocio que posee la eutanasia, debemos remarcar esto que es muy importante, la libertad. Por otro lado, los que están en contra manifiestan que el derecho fundamental a proteger es la vida y que todos nosotros debemos velar por la vida de cualquier persona, de cualquier ser, incluso la nuestra. Y hay una institución encargada de garantizar los derechos fundamentales del ciudadano. La primera institución en garantizar los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Cuál es? ¿Qué institución es? TC. ¿El Tribunal Constitucional? No. Hay una institución encargada de forma primordial, fundamental, de velar por los derechos de sus ciudadanos. Es la primera que debe brindar garantías para el respeto de los derechos. Empieza con E. Tan, 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 tan. El Estado, ¿no? El Estado. En el caso del Estado peruano, tenemos que el Estado peruano tiene una serie de instituciones encargadas de velar por la conservación de la vida de cada uno de los ciudadanos. Por eso, cuando hay alguien que se sube a lo alto de un edificio, llaman a la policía va corriendo y al toque busca bajarlo. La policía no espera abajo, la policía va a salvar a esa persona. Y de repente algún efectivo policial no quiere hacer eso, pero tiene que cumplir con su deber, porque el policía ahí representa al Estado, y el Estado tiene el deber de velar por la vida. El primer derecho que debe garantizar el Estado es la vida. Y el Estado debe proteger la vida incluso de nosotros mismos. Así se pone a la vida por encima de todo y se manifiesta que la vida es la que brinda incluso la posibilidad de libertad. No existe libertad sin vida, pero sí puede existir vida sin libertad. Mientras haya vida, hay posibilidad. Nadie debe atentar contra este bien, que es un bien supremo, la vida. Ahora la pregunta es, ¿cuál es utilitarista y cuál es deontológica? A ver, ¿quién me menciona? ¿Quién lo dice? Te reitero, no puedo leer el chat, por si acaso, por favor. Activen sus micrófonos. ¿Cuál de las dos es utilitarista o cuál es deontológica? A ver, A Víctor, favor es utilitarista, profe. el, Y el otro la que está es a favor,
¿Por qué? ¿Por qué serían los que están a favor utilitaristas? porque tiene la libertad. Ya, ya. ¿Y eso qué tiene que ver la libertad con el utilitarismo? Normal, dilo. Tiene que ver con los argumentos que dijo mi compañera hace un momento. Em, ya, ya. A ver, alguien más, gracias, Edilson, por participar. ¿Alguien más, por favor? O incluso que quiera complementar por qué la primera opción, la opción a favor de la eutanasia, es utilitarista. Porque va a haber personas que no quieran que se muera eh, el paciente. Mm, no tanto así. En efecto, Edilson, aquí el concepto de libertad nos lleva al sentido del utilitarismo, porque el utilitarismo viene desde John Jeremy Bentham y que fue perfeccionado, por así decirlo, teorizado a profundidad por John Stuart Mill. Y para John Stuart Mill, el valor primordial es la libertad. El ser humano debe ser libre y debe garantizarse esa libertad a través del Estado. Por eso se le llama a John Stuart Mill liberal, el padre del liberalismo clásico. Ahora, ¿qué relación tiene el utilitarismo con la libertad? ¿Qué relación tiene el mayor beneficio? Porque aquí el mayor beneficio se va a llevar a cabo cuando se abra un precedente de que alguien puede ejercer voluntad sobre su propia vida. Se puede interpretar de esa manera. Se está viendo por el beneficio, el mayor beneficio personal y que no acarrea ningún tipo de prerrogativas con la comunidad. Por el contrario, va a ser alguien, diría una persona que está padeciendo alguna enfermedad degenerativa, va a ser alguien que por fin va a poder descansar. Ahora no se tiene tanto que ver con un beneficio comunal, sino que se está priorizando aquí el beneficio individual del sujeto, sin alterar a otros. Obviamente su familia va a estar en contra, obviamente van a haber seres queridos que no van a desear su deceso. Sin embargo, ponemos sobre la balanza mi interés por seguir viendo a esa persona o el bienestar de esta persona. Entonces, lo que se pondera es que la persona, de manera individual, que está padeciendo el mal, esta enfermedad, pueda ejercer su voluntad a través de ponerle fin a su existencia. Por otro lado, tenemos a la posición en contra y es deontológica porque el sentido aquí, el concepto de vida es indiscutible. Se debe proteger la vida y punto. ¿Sí? Porque la vida es algo trascendente, es un valor supremo que va más allá de cualquier opinión o consideración. Es lo principal que hay que proteger. Es nuestro deber como comunidad, como Estado, proteger a la vida en cualquiera de sus sentidos. Entonces, como vemos, hay posturas a favor, en contra este, de alguna, de algún problema, que en este caso es un dilema ético sobre la eutanasia o sobre el aborto inducido, pero que en realidad en el fondo caen sobre un sentido utilitarista, un sentido deontológico del deber. Ahora vamos por lo más interesante y espero que participen, por favor. Am, Me dan un segundo para proyectar otra cosa. Un segundito, por favor.
Mm, ya, ahora sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compartir. Bien, ¿se logra ver? Perfecto, profe. Gracias, gracias. Muy bien, eso se le llama el dilema del tranvía. Es un ejercicio clásico, muy antiguo, pero que ayuda a poder evaluar cómo el ser humano reflexiona sobre las acciones a llevar a cabo y las consecuencias de las mismas. ¿Y cuál es la jerarquía de las consecuencias? ¿Qué consecuencias las toma como más importantes o prioritarias que otras y por qué? No busca sancionar a nadie por haber decidido de alguna u otra forma. El dilema del tranvía, o uno de las tantas versiones del dilema del tranvía, dice lo siguiente. Hay un tranvía que transita a velocidad constante, así como en física, a velocidad constante por los rieles eh, del tren. Sin embargo, nosotros estamos situados por alguna razón extraña que no merece explicación, cerca a una bifurcación entre dos caminos. En un camino hay una persona maniatada, incapacitada para poder liberarse, y en el otro camino hay, en este caso hay 5 personas, también maniatadas y con igual incapacidad para poder liberarse de esa situación. Sin embargo, vemos que el tranvía marcha con velocidad constante en una dirección natural hacia estas 5 personas. Somos los únicos seres conscientes, el tranvía no tiene conductor, pero vemos que cerca a nosotros hay una palanca que al momento de accionar cambia el sentido del tranvía. Entonces, si la dirección natural era hacia las 5 personas, al accionar la palanca, la desviaríamos hacia el otro camino donde está esta única persona. Ahora, por favor, ayúdame a ayudarte y dime, pueden levantar la manito, ¿no? Pero sí, se puede levantar la mano nada más. No es necesario, o si gustas participar, sería perfecto. Levante la manito. ¿Quiénes accionarían la palanca? ¿Quiénes desviarían el tranvía hacia la persona, hacia el otro camino donde hay una sola persona? Hacia aquí, porque la dirección natural es hacia acá. ¿Quiénes accionan la palanca? A ver, 1, 2, 3, ya, gracias. ¿Quiénes desvían el tren? La dirección natural está yéndose hacia las 4 personas. Al accionar la palanca, la rediriges hacia el camino donde está la otra persona. Bien, ahora, a ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir por qué accionaría la palanca? ¿Por qué cambiaría de dirección al tranvía? A ver. Víctima. May, May Ramos, May Ramos, ¿estás? May, no, ya. Blanca Azaña, Porque en este caso solamente estaría matando solamente una persona y estaría dejando viva a 5. ya, ya, entonces tú dices matemáticas, entonces, 5-1. Ah, ajá, técnicamente sí. Claro que no es la respuesta adecuada, pero de un u otro es menos cantidad de vida. No hay respuesta adecuada. Eso sí, olvídenselo. Ajá, es más que todo un dilema hipotético. Obviamente es hipotético por ese caso creado, pero no se busca establecer si alguien es bueno o malo, matando más o matando menos. Se está evaluando la forma como el ser humano, o en este caso nosotros, ¿no? En el caso específico, cómo, cómo reflexionamos acerca de la acción. Y tú, gracias por participar, te dejo bastante.
mencionó su compañera que accionaría la palanca por un sentido sencillo de que habría menos daño por este lado, ¿sí? Habría un menor daño. Pero por otro lado están aquellos que no harían nada. ¿Quién, levante la mano, quién no haría absolutamente nada? Y que pase lo que tenga que pasar. Ya, gracias. ¿Quién no haría nada? ¿Quién más? ¿Quién estaría simplemente siendo espectador? Ya, bien, gracias. A ver, Edison ya participó. Vamos a ver a... ¿Qué? ¿También, Blanca? Total, ¿accionas o no la palanca? No, o sea, lo que le quería comentar Sí, era de que justamente es una decisión difícil porque al no presionar la palanca, de un modo u otro también te conviertes en técnicamente no víctima, pero sí como que, ay, ¿cómo es esta palabra? De cuando ves algo y sabes que tienes que reaccionar, pero sin embargo no reaccionas, ay, cómplice. Serías cómplice de una matanza o también, no sé si me explico, no sé cómo ordenarlo. no, está bien, gracias, muy bien. Y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el remordimiento de sentir qué va a pasar si es que hago o no hago algo. Por eso es un dilema. Ahora, a ver, vamos a ver a Héctor Pareja. Héctor, ¿estás con nosotros? Manifiéstate, Héctor. Sí, profe. A ver, Héctor, ¿por qué no harías absolutamente nada? ¿Por qué dejarías que las cosas fluyan? ¿Por qué dejarías que pase lo que tenga que pasar? Porque, bueno, o sea, prácticamente también tengo dos. Yo sí accionaría la palanca porque prácticamente se va uno, pero se salvan los cinco, pues. Ya, Ya, ya. si hay mucha gente y no hago nada, tal vez no me dicen nada, pero sí, a veces la gente juzga también, porque por ejemplo, si hay mucha gente y yo soy el único que acciona la palanca para salvar a los cinco, me van a decir por qué lo hice y que dejé que muera el otro. Ah, porque te vieron, Ajá, también de ese par, pero en sí solo salvaría a los cinco, pe. porque son mayoría. Entonces van a ser Exactamente. más personas. Ya, ya, ya. Considerando que están conscientes, ¿no? Y si estuvieran inconscientes, si nadie más te puede ver, ¿qué harías? Igual sigue salvando a los cinco. Te quedas con los cinco. Ya, entonces tienes una posición. Bien. Y si esos cinco son ladrones, Ah, Ay, ya esos que son. lo pase por encima, pe. Oye, tranquilo, tranquilo. No, claro, tienes razón. Ese es el otro ejemplo. Pero vamos a terminar con este. A ver, Sofía Lino, O ya le pongo freno al tren también, pe. Y salvo a los seis. vamos a ver cómo ponerle freno Hola, en el siguiente profe. ejercicio. Dime, dime, Sofía. Me llamo profesor. Sí, ¿por qué no harías absolutamente nada? ¿Por qué dejarías que las cosas fluyan? Bueno, en mi caso fue que me planteé dos casos y es que si todas esas personas son desconocidos y como dijo hace rato Héctor, ¿qué pasa si me ven? Pues yo no quiero, o sea, yo no quiero jalar la palanca y que la vida de uno u otros dependa de mí, o sea, de mi decisión. Entonces, si no hago nada, pues tampoco me pueden culpar a mí de que yo maté a una persona, yo maté cinco personas. En cambio, si fueran personas que yo conozco, no sé, y los aprecio mucho, de repente yo me pongo enfrente del tren para pararlo, o no No, sé. pues mueren todos, pero, ¿no? Pero- Bueno, pero al no intervenir, así los conozcas o no los conozcas, no te libera de la responsabilidad moral, porque a fin de cabo sería una decisión pasiva con un resultado de terminar con las vidas Ajá, que exactamente, porque o están sea, ahí. si tú no tiras de la exacto. palanca, tú sabes en tu conciencia que los cinco van a morir por tu culpa porque Igual no los mataste hiciste por tu culpa. nada. Ajá, Y porque tiene tú no miedo Claro, al hiciste nada, o remordimiento, sea, estaba profe. dentro sí, de tus posibilidades de pero ¿qué hacerlo. pasa si yo no conozco a esas personas? ¿Y dónde queda tu moralidad que entonces? Sin la Le responsabilidad tiene moral. miedo al remordimiento, profe.
O sea, sí da pena, pero si no los conozco, pues de repente son ladrones, como dijiste antes. Ahí ya que los pase por encima, pues ya normal. Ojo, ojo que ahí no especifica si es que son ladrones, o son cristianos, o si son niños, o si son adultos, o si es gente autista, nada. Exacto, exacto. No se está O si es haciendo como una ninguna enfermedad La cosa consideración. es terminal. que cualquier decisión de todas formas genera un remordimiento. O sea, un ¿No? sentimiento de no hice nada o hice La algo, pero de todas conciencia, la maneras, conciencia. ajá. En efecto, es lo que les mencioné al inicio. El concepto de remordimiento es importante porque es el mismo sujeto castigándose a sí mismo y no puedes huir. ¿Cómo te deshaces de tu conciencia? No se puede. Ustedes han mencionado algo también interesante que es, asumamos que, claro, acá tienen sus ojitos abiertos, ¿no? Y que voltean a mirarte, todos, incluso él, que ya sabe su destino, ¿no? Y tú eres la única persona con la capacidad para decidir, porque si no haces algo, como bien dijo tu compañera, no hacer algo también es una acción, también es una decisión. Ahí sí te miran y están conscientes, es aún peor, porque o sea, tú sabes prácticamente que tú eres la última persona que va a ver y él te vio que por tu decisión él va a morir. Exacto. Ahora, los que deciden no accionar la palanca, no solamente lo hacen porque no se creen con la responsabilidad suficiente para decidir entre la vida y la muerte de alguien, sino porque tienen en consideración el remordimiento que van a sentir por haber decidido, en este caso, de forma activa, ¿no? Ahora, de todas maneras va a haber remordimiento por no haber hecho algo. El remordimiento va a estar presente, pero aquellos que no accionan la palanca lo hacen porque en el fondo poseen un concepto deontológico de la moralidad. Es decir, no me creo con el derecho de poder decidir. No debo atentar contra la vida de nadie. La opción más idónea para estas personas, para uno de sus compañeros también, es no hacer nada. Que a pesar de no hacer nada, igual van a sentir remordimiento, pero yo directamente no hice nada, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, hay otro ejercicio en el cual obviamente se pone aquí un delincuente, pero eso ya es un factor, porque el delincuente es alguien que no es aceptado socialmente. Entonces, al momento de darle una ponderación a la vida, una jerarquía a la vida, las personas usualmente dicen, sí, hay que pasarle por encima. ¿Y los demás? Bueno, qué pena, pero acá está el mal menor. Esa es una visión utilitarista. Aquellos también que han decidido salvar a los cinco y mandar con, bueno, al panteón a este de aquí, este pobrecito, han dicho, bueno, 5-1 matemáticas. Esa es una visión utilitarista. Los que accionan la palanca deciden matar a este de aquí y salvar estos cinco, lo hacen por el mayor beneficio para el mayor número de personas. Pero aquellos que deciden no hacer nada, no accionar la palanca y que el tren pase su secuencia natural, porque de todas maneras algunos incluso me dijeron, yo no estoy manejando el tren ya venía así, no es mi decisión. Ese no es mi decisión, es yo no debo intervenir en la vida o la muerte de alguien más. Esa es una consideración deontológica. Ahora, utilicemos este esquema, pero olvidémonos, no tengo ya no tengo el gráfico, pero por favor utilicemos nuestra imaginación. Imaginemos que aquí hay un puente. Hay un puente acá, ¿sí? Todos conmigo. Hay un puente. Olvidémonos que hay esta bifurcación, no hay otro camino, solamente existe este camino con las cinco personas. Y nosotros estamos en el puente, aquí arriba, y desde lo alto vemos cómo pasa el mismo tren a toda velocidad y no hay conductor. Y vemos a las cinco personas maniatadas. No nos va a dar el tiempo para bajar y ayudarlos. Están totalmente inconscientes. Pero a nuestro costado, por favor, no vayan a... Aunque esto está siendo grabado, ¿no? Qué falta. Bueno, em, a nuestro costado hay una persona con una corpulencia determinada, totalmente voluminosa. Es un ejemplo totalmente hipotético, síganme en la imaginación. Totalmente corpulenta
de tal forma que su corporeidad, su materialidad, su cuerpo, tiene la capacidad para detener al tren. En otras palabras, tú empujando al gordito detienes al tren. La pregunta es, ¿quiénes empujan a esta persona para detener el tren y salvar a estas 5 personas? Levanten la mano. Como que lo van a utilizar de trampolín al gordito, profe. Ya, Si aquí no le va alguien a le... pasar nada, lo hago, pero si va a No, terminar pues, malherido, no, pe. Héctor desgraciado, estás con ganas de matar gente hace rato. sí, es que sangriento. ¿Cómo Pero sabes? ya, ahora, ¿quién empujaría a esta persona para detener el tren y salvar a las 5 personas que están maniatadas? ¿Cómo? ¿Quién empujaría a esta persona? ¿Quién empujaría a esta persona corpulenta para detener el tren? Ya me cansé de matar gente, profesora. Está bien más, ya no. Son por temas meramente académicos. Nadie empujaría a la persona para salvar a Yo las sí. 5. ¿Tú No, sí? ya no, ya. Bien. Diosito me está mirando, profe, ya no. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aparte de Héctor, que quiera empujar a esta persona y salvar a las 5. Nadie. ¿Quién no haría nada? ¿Quién no empujaría Yo. a esta persona? ¿Por qué, Blanca? Porque no me sentiría bien, ya. Es muy sádico. Empujándola, salvas a 5. Igual que acá. Accionando la Ujú. palanca, matas a este y salvas a 5. ¿Qué Sí, pero diferencia hay? ya me arrepentí de haber matado a una persona, ya no quiero. Hmm. Profe, ¿Pero Pero por es qué? un caso mejor disculpe. salvar a hipotético. una sola. Sí, a ver, Sofía. Que para mí yo creo que está un poquito mejor salvar a las 5 vidas que a una sola vida. Pero también está el caso de repente te dan a elegir entre 5 personas conocidas y tu mejor amigo, por ejemplo. Ahí sí ya se vuelve un poco más difícil. Salvo a mi mejor amigo sin dudarlo. Bueno, eso sí. Ya. Pero estas personas tú no las conoces. Salvarían de todas maneras a estas Mientras no 5. sean de lazo familiar, normal. O sea, sí empujarías a esta persona para detener el tren. Bueno, Exactamente. sí, depende, me agradecen y después me dan un reconocimiento. No sé. Vi, Ah, o sea, lo hace no, por no, el no, no, reconocimiento, no, qué mal, no. no, no, no. ¿Quién Chifle, sabe? profesor, Tiene chifle. plata y por salvarlo nos da plata, pero también hay que pensar en Ve. eso. Oh, ¿qué es eso? Este está porque juega la mar. Creo que no han entendido el tema de ética, ¿no? Bueno, ya. Profesor Jalelo, sí. Ética. Bien, entonces las personas que no harían algo, es decir, no empujarían a este otro sujeto, Profesor, lo, no lo hacen. Sí, dime. sí, antes de que continúe, disculpe. Yo en mi caso no fundamenté bien, pero lo que le quería decir es de que yo ya no lo empujaría porque ya de por sí estás viviendo en un curso impersonal, o sea, de que ya estás matando de manera directamente a alguien con tus propias manos para usarlo como un medio, nada más. O sea, ya estás convirtiendo a esa persona en un instrumento ¿me entiendes? Para salvar 5 no justifica asesinar activamente a uno, a Bien, diferencia de lo que se bien, vio con el otro. excelente. El concepto de dignidad, ¿no? Lo que Kant nos dice, no debemos ver a alguien como un medio, sino como un fin en sí mismo. Pero ¿qué diferencia hay al momento de accionar y desviar el tren por acá, sin tener en Profe, consideración a esta persona? Dime. profe, disculpe. Creo que las personas estamos condenados a nuestra libertad. Ya sea si elegimos A o B en nuestras decisiones, siempre vamos a tener ese remordimiento entre nosotros. Y así pasa siempre en la vida cotidiana. Si día a día nosotros, bajo nuestra libertad que poseemos, eh, tomamos decisiones, ya sea buena o mala, nosotros mismos vamos a ser el perjudicado. Y en este caso también es igual. Estamos sometidos a nuestra libertad, que nuestro remordimiento va a primar sobre las decisiones que tomamos. Pero si te das cuenta, Héctor, al momento como dijo el profesor, la diferencia de desviar el tren es de que cuando uno desvía el tren,
ya no estás utilizando a la persona como herramienta, sino que cambias la trayectoria de algo que ya estaba fuera de tu control. A cambio, cuando empujas a la persona gordita, es una muerte ya directa y con intención, porque estás matando para que el cuerpo funcione, para que detenga el tren, porque estás empujando, cometiendo un homicidio deliberado. A cambio, cuando se desvía, de por sí ya estás permitiendo solamente un mal menor. No sé si es que me explico. Ahora, Edilson tiene mucha razón, y eso es lo que dijo Sartre. Sartre dijo, nosotros estamos condenados a ser libres. El ser humano viene al mundo sin elección, porque viene involuntariamente, pero cae en un mundo donde tiene que elegir, se ve forzado a elegir. Y en esa obligación por elegir es que ejerce su libertad porque tiene que vivir. Ahora, hay alguien también que mencionó, me parece que fue Héctor, de alguien me está mirando al momento de actuar. Sartre escribió un libro llamado A Puerta Cerrada, donde trata sobre si es que nosotros actuamos de una manera en función al otro, si es que necesitamos frecuentemente ser vigilados para poder tener un comportamiento adecuado o deseable. ¿Qué pasaría si nadie nos ve? ¿Qué pasa cuando no hay otra conciencia que nos percibe a nosotros? ¿Podríamos decir que hay libertad ahí? ¿Podríamos decir que actuamos en libertad cuando tenemos a toda la sociedad con sus ojos encima nuestro, vigilando lo que hacemos? En este Ahí caso, sería bajo sí, presión, pero, o sea, bastante gente te está mirando y tú solo puedes tomar una decisión, no puedes hacer nada. O si salvas a las 5 vidas, matas a uno, o matas a 5 y salvas a uno. Siempre van a ver eso y vas a estar bajo presión si mucha gente te está mirando. ya, pero Porque no sabes hay cómo algo, pueden actuar la sí, gente. Se puede poner en hay tu algo contra, que, a tu favor. sí, sí, hay algo que no estamos considerando ahorita, que si bien estas personas nos pueden ver, pero ¿qué pasa con nuestra propia conciencia, que es aquella que nos está viendo de forma frecuente y constante? Puedes huir de aquí, ellos no te conocen y nunca van a saber quién fuiste, pero no puedes huir, como les decía, de ustedes mismos. Su conciencia siempre los va a perseguir. El remordimiento es lo que se quiere evitar, pero en estos casos, por eso son hipotéticos, se evalúa que qué tipo de remordimiento va a ser menos doloroso para el sujeto. ¿Y cómo vas a paliar ese remordimiento? Con el beneficio. Por eso algunos dicen, bueno, mi conciencia está tranquila porque salvé 5. O, bueno, mi conciencia está tranquila porque yo no tenía capacidad para decidir. Yo no atenté contra la vida de nadie directamente. En el caso de la persona corpulenta en el puente que detenía con su cuerpo el tren, al momento de empujarlo, obviamente hay una connotación distinta a la de la palanca, que es una responsabilidad indirecta, ¿no? Pero ya al momento de empujar a alguien, ya lo estás usando como un medio, como un instrumento estarías atentando contra el concepto de dignidad. Entonces, las personas que hacen esa evaluación, no puedo empujar a alguien porque lo estaría utilizando como un instrumento, tienen un tipo de valoración. ¿De qué tipo? ¿Utilitarista o deontológica? Los que no empujarían al gordito. Deontológica. ¿Por qué? A ver, ¿por qué deontológico? Está bien, pero ¿por qué? A ver, les ayudo. Porque al momento que nosotros atentamos contra la dignidad de alguien, atentamos contra algo trascendente. Entonces no debemos caer en eso, no debemos utilizar al otro como un medio porque tiene algo trascendente dentro, que es la dignidad. No estaríamos cumpliendo con nuestro deber. Por eso es deontológico. Comportamiento adecuado. Por otro lado, hay algunos que dicen, no, pucha, si hay alguien conocido o si está mi mejor amigo y no conozco a otra persona, bueno, F, ¿no? Lo empujo porque no lo conozco. Entonces ahí instrumentalizas al otro en beneficio tuyo porque son tus conocidos y de otros. Esa es una visión utilitarista. Ninguna
tiene la razón, ninguna es buena ni mala. Son formas, son maneras de cómo evaluar o reflexionar una situación límite. Esta es una situación límite. Y obviamente difícilmente vamos a estar ante este tipo de escenas. Por eso es algo hipotético. Y también por eso no se puede hablar de que alguien es malo o alguien es bueno. Son formas de actuar que deben estar netamente fundamentadas. ¿Sí? Bien, han respondido bien, parece excelente. Ahora vamos con los ejercicios. Sí, vamos con los ejercicios. A ver, ¿qué tenemos aquí? Espero que se haya entendido. Me parece que sí han comprendido. Mira, acá está la misma imagen. Espero que se haya entendido y no hayan preguntas, o si las hay, ya están a tiempo. Vamos a omitir la lectura. La clave de la lectura es letra B de bueno. ¿Sí? La lectura B de bueno. Ahora vamos con el primer ejercicio. A ver, la víctima. Edilson, la pregunta 1. ¿Qué clave es? Mm, Yo creo que hay que solucionarlo juntos, porque todavía no lo vi. ¿Ya está? Perdón. ¿Se puede ver en la pantalla o no? Sí, sí, por Sí, eso. sí lo puedo ver. Ah, ya, entonces lo leo. De repente nos alcance para 2, 3 ejercicios. En 1994, Damien Eccles, Jason Baldwin y Jesse Miskelsey, no sé, conocidos como los tres de West Memphis, fueron condenados por un crimen que no cometieron. Años después, pruebas de ADN demostraron su inocencia. Celebridades respaldaron su defensa. Tras ser liberados, Baldwin explicó que aceptó declararse culpable para evitar que Eccles recibiera la pena de muerte, reflejando errores graves en el proceso y resaltando la importancia de los avances forenses y la presión mediática internacional. De acuerdo con el tema de los valores, marque el enunciado correcto. A. La prueba de ADN es señal de la dignidad de los acusados. B. Se realizó un acto de justicia al liberar a los implicados. C. El respaldo de las celebridades ayudó a condenarlos. D. La sentencia del tribunal señaló que no hubo errores. E. La fuerza mediática fue inútil para los acusados. ¿Qué alternativa es Edilson? La B, ¿La qué? La B, La B de Marco. bueno. En efecto, muy bien. Se realizó un acto de justicia al liberar a los implicados porque todos deben recibir la misma distribución de equidad de inocencia. Porque este señor, a pesar de que se declaró culpable, en realidad lo hizo para salvar a este señor. Era inocente, entonces ninguno de ellos puede ser imputado como asesino, ninguno de ellos fue culpable. Todos por igual recibieron la misma, así como recibieron la misma condena, también van a recibir el mismo beneficio. Letra B de bueno, 1. A ver, 2. Tan, tan, tan. Luego de una clase de filosofía sobre dilemas éticos, Pablo planteó, imaginemos que, en un planeta lejano, los extraterrestres utilizan a otra especie inteligente como animales de trabajo. ¿Deberíamos intervenir para liberarnos? Aún sabiendo que podría desatarse un conflicto interplanetario o respetar su sistema cultural. Por su parte, Raúl expuso otro dilema. Un espía conoce la ubicación de una bomba que amenaza a miles de vidas. Las autoridades deben decidir entre torturarlo para obtener la información o respetar su dignidad, arriesgando una catástrofe inminente. De acuerdo con el texto, Pablo describe un dilema, mientras que Raúl un dilema de tipo, a ver qué alternativa es, Bien. la D, D de dedo, Dado. hipotético y real, en efecto, muy Delta. dedo, hipotético y real. A ver, 3. En una reunión, Ana sostiene que el aborto
es un derecho fundamental que garantiza la autonomía de la mujer y puede salvar vidas al evitar riesgos médicos. Lucía, por el contrario, afirma que la vida comienza desde la concepción y que interrumpirla es una falta moral grave. Ambas exponen sus posturas con firmeza, reconociendo la complejidad del tema, pero ninguna logra convencer a la otra. La postura de Ana coincide con la de Ana, el que está a favor del aborto. ¿Qué claves? ¿Dedo? ¿Dedo? Claro, son los dos autores que han De, visto relacionados con el tema, ¿no? Bueno, Peter Singer y Robert Spemann en ese orden, ¿no? Peter Singer, que manifiesta que hay posibilidades para hablar de aborto, y Robert Spemann, que manifiesta que no, que ni siquiera se debería discutir el tema por los motivos ya expuestos, ¿no? Bien, muy bien. 3, dedo. A ver, vamos por la 4. 4. El doctor Ramírez trabaja en un hospital colapsado por la falta de equipos. Solo queda un respirador artificial, ocupado por un niño en estado crítico con pocas posibilidades de recuperación. Al mismo tiempo, ingresa un anciano con mejores posibilidades de sobrevivir si recibe el aparato. El médico se enfrenta a una decisión dolorosa: mantener el respirador conectado al niño, respetando la continuidad de su tratamiento, o retirarlo para dárselo al anciano, priorizando sus mayores opciones de vida. ¿Cuál sería la decisión del doctor Ramírez desde la perspectiva utilitarista? A. Buscar salvar la vida de ambos. B. Tratar de salvar la vida del niño. D, delta. A ver, intentar salvar la vida del anciano. ¿Por qué? Porque posee más posibilidades de vivir. A ver, la 4, D de dedo. Muy bien. Excelente. Ahora les dicto las demás, porque ya lastimosamente se terminó la clase. 5, B de bueno. 5, B de bueno. 6, C de casa. 7, B de bueno. Y 8, D de dado. ¿Sí? 8, D de dado. A ver, muchísimas gracias por haber participado, por haberse quedado hasta el final. Gracias a todos. Bueno, nos veremos de repente en otra oportunidad. Igual su profesor va a volver la próxima semana. Cuídense mucho, sigan estudiando. Chao, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias. Gracias a Hasta ustedes, luego, gracias. profesor. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.